Red Villa Mercedes. ¿Cómo le va, Alfredo? Buen día. Un gusto. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buen día, Huguitos, y muy buen día, audiencia. Perfecto. Bueno, estamos con invitados, Así es, Alfredo. venir caminando por esta bella mañana soleada, Hermoso día, ¿no? mirando cómo el astro rey hoy se adueñó de la bóveda celeste de nuestra querida Villa Mercedes, y de repente, ¡pah!, siento un coscacho. ¿Viste? Digo, antes de darme vuelta, digo, Sí, ya sé quién es, porque tiene su costumbre, este querido amigo Hugo Enzo con ese Reynoso. muy Enzo, bien. Enzo, Un Enzo valor. Hugo, Enzo Enzo Hugo. Hugo, pero siempre le dije Hugo. Hijo del barrio San Martín, eh, hijo de Don Pepe, de Doña Nelly, gran campeón sudamericano o interamericano, panamericano Sí, sí. de ping pong, De ping-pong, mirá vos. ¿eh? De ping-pong. Pelota paleta. Pelota No, no, pelota paleta, paleta no, no, Tenis de no. mesa. Tenis de mesa, tenis de mesa. ping pong, escuchame. Soy instructor ahora de los chicos de la Universidad de La Plata. Ah, Mirá dónde estoy. ahí está. Y en la Universidad de La Plata, porque migró, se fue una noche de Sí, Villa Mercedes, querido Hugo, para no volver. pero siempre vuelve. Y un destacado profesional de la micología. El señor Bueno, es micólogo. ¿Sabe lo que es eso? bueno, lo sé, pero vamos a ampliar un poquito más el concepto, si es así. ¿Cómo está, Hugo? Bienvenido, Muy, ¿eh? muy bien, muy bien. Bueno, un gusto recibirlo acá en Bueno, este estudio. gracias. Bueno, Hugo, contanos un poquito qué es lo que de alguna manera se investiga en en la micología. Ah, Es tan amplia la micología que hoy se considera como una ciencia aparte de todos los otros microorganismos, Ujú. porque hay tanto, tanto para hacer desde la parte humana o animal en cuanto a enfermedades producidas por distintos hongos, Sí. la producción de antifúngicos y antibióticos, la producción de, por ejemplo, fermentaciones que todos conocen hoy más que nunca, como la birra, el vino, la cerveza, eh, maduración de embutidos, biodeterioro de cuantas cosas importantes como por ejemplo la filatelia, estampillas valiosísimas Sí. invadidas por hongos, libros. Por la saliva, ¿no? O, o por No, la no, humedad. lo de la estampilla es una cosa particular. El engomado que tenía era de origen animal, como Ah, una proteína o Sí. gelatina animal, está. y eso es alimento, más la celulosa que los hongos, algunos hongos degradan, chau estampilla. Y una vez que la invadieron, por más que las limpies, ya quedó la marquita, perdió el valor. Ajá. Y en los libros incunables que uno abre y están con hongos, yo hice un relevamiento alguna vez en algún museo importante de La Plata. Claro, ellos pensaban que yo iba a limpiar hojita por hojita. No, imposible. La única forma sería esos libros o esas estampillas, exponerlas a ambientes, qué sé yo, con óxido de nitrógeno, bueno, con radiación especial, que los mate y después buscar, no sé, un chino, ¿vio? Que es barato, no sé, más barato, y con un cepillito que limpiara toda esa cosa invadida por los hongos. Es muy difícil. El manchón queda. Ah, mira vos qué raro aparte, porque No, después sí. tenés toda la parte de biodeterioro de otros materiales, o sea, combustible, por ejemplo, las aleaciones de los tanques de aviones o fragatas misilísticas, que son de aleaciones de aluminio, donde el hongo se adhiere, degrada el combustible, Ujú. pierde su potencia, digamos, de combustible, y a su vez empieza a picar, a romper, como si fuese una caries, ¿no? Y eso perfora y es un riesgo. Imagina un avión que pierda combustible decía yo tuve una brasilera becaria, decía, le hace un buraco, había aprendido algo De lunfardo. del lunfardo, porque le hace un buraco, decía. Sí, sí, empieza a hacer un orificio pequeñito y por procesos electroquímicos termina haciendo un buraco. Y Ujú. lo hace también en los grandes tanques que conservan combustibles o petróleo. Ajá. Señala allá porque señala Para la IPF. IPF, Claro. ¿no? Y bueno, los norteamericanos en las guerras mundiales con los avioncitos por ejemplo, en las islas del Caribe,
observaban que había como barro en los tanques del avión y lo mejor que se les antojó es lavar todo con agua. Y eso es darle de comer a los hongos. Ah, la Por- humedad, digamos, claro. claro, no, porque digamos, en el combustible puro, los bichitos raramente atacan, por ejemplo, el JP1, que es el querosén que se usa. Pero teniendo agua, el agua se va para abajo, el combustible flota y en la interfase el bichito se mete ahí y vive. Picotea de abajo, picotea de arriba, degrada y hace un ciclo metabólico, que es el común que se observa en los azúcares, el ciclo de Krebs. O sea, lo asimila como la fórmula química es semejante, entre comillas, la del hidrocarburo y los hidratos de carbono que uno consume todos los días. El bichito se aviva, lo rompe, lo asimila, lo mete al ciclo de Krebs y termina formando, digamos, desechos orgánicos que son corrosivos. Y así hace su vida, hacen masa fúngica, taponan los circuitos de circulación y bueno, sonaste, si va en el aire. Bueno, se está hablando como de hongos y hablamos como si fuera, por ejemplo, en el humano una enfermedad también, ¿o no? Sí, Sí, no, mire, es un universo. la Sí, microbiología es terrible, lo que existe y lo que no conocemos. Y es una lástima que muchos se peleen a nivel laboratorio por los análisis clínicos, pero ¿y la microbiología? Y la micología, que la ignoran mucho desde los médicos para abajo, porque hay patologías muy parecidas entre tuberculosis y micosis, cáncer, sarcoidosis. Bueno, a veces hablando epidemiológicamente o pensando sí. epidemiológicamente es más importante que los signos, ¿no? O síntomas que puede tener un paciente. Porque la vía respiratoria siempre reacciona igual. Tos, catarro, insuficiencia respiratoria, disnea. Todo eso es producto de hongos. De hongos o de cualquier otro bichito que produce una infección Claro, claro, claro. respiratoria. Pero Una neumonía. los síntomas son muy parecidos. Claro, y claro, cada órgano reacciona con su forma y el pulmón reacciona con la suya, ¿no? Entonces la neumonía puede ser viral, bacteriana, fúngica, parasitaria. Pasa que, bueno, ya entramos en un campo para discutir, porque más parásitos que los virus no hay. Ajá, El virus claro. no tiene vida libre. Por ejemplo, que hay una secreción bronquial en el suelo, por no decir la palabra, cuando la gente escupe o esputo. Dije esputo una vez a un paciente y casi Y me te pegó, agarra. y te pegó un chirlo. No, Ah, lo entendió mal. O te dio un beso. Claro, sí, sí, bueno, ese era el viejo, pero no le gustó mucho. claro. Ahora, Hugo, Sí. escucha, ¿y por qué dice, bueno, me interno en el bosque total, déjame tirado en el bosque total como hongos y así sobrevivo? ¿Tan Bueno, fácil es? bueno, otra gran, digamos, orientación, no digo para ganar dinero, yo a mis alumnos les enseñé que hay vetas que uno debe seguir a muerte y en algún momento va a hacer clic y va a lograr lo que buscaba, ¿no? Claro, a lo mejor te lleva un año, 10, 15 o 100, pero bueno, porque yo me podría haber dedicado hace mucho tiempo dentro de los Sí, hongos, sí, bueno, a hacer cerveza y no lo hice. Y lo hicieron otros que de hongos no tienen ni idea. Meten una cosita, meten otra cosita, producen cerveza. claro. Cualquiera lo hace porque es una receta de cocina. Así que es tan amplio que si uno empieza a leer, se amarga. Y te apasiona, ¿no? O sea, es algo que durante décadas Sí. tuviste como carrera Lo que y... pasa que digo, ¿para qué hice esto yo si ahora, de quién voy a hablar con esto? ¿Con los gauchos en el campo? ¿Decirte de qué habla? Pero mira con quién estás No, no, hablando. Pero claro, ahora, pero si dinero que hubiera te trajo. estudiado filosofía, Sí, pudiera llegar a los 100 hablando, perdón, yo no soy ateo, muy ateo, Gracias a con la Dios. filosofía. Sí, bueno, yo puedo decir que esto es una pulga cristalina, y bueno, filosóficamente, muchachos, uno tiene que aceptar. De está acuerdo a bien. cómo perciban las gafas. Claro, depende. Vos Claro, decías, Depende. Sí, Daniel, me percibo bueno, dudoso. claro,
Y vos decías, bueno, déjame acá en el bosque que yo me arreglo porque como hongos, pero hay que conocer qué hongo Claro, comer, porque Bueno, ¿no? creo que la bueno, mayoría claro, son venenosos. bueno, pero ahora están los afrodisíacos y los hongos raros, Ah, Alucinógenos también también. claro. alucinógenos. Ahora, por favor, Pero otra beta, lo que se viene. Porque si la marihuana fue una beta interesante y el famoso sildenafil o pastillita sil fue, eso creo que es lo segundo. El ayudín, ¿no es el ayudín? El sí, sildenafil, El ¿de qué? ayudín, ¿De qué? No es la entiendo. droga. la pastillita azul. Ah, me contaron. Sí, sí, a mí Claro, Sí, me también, sí, contaron. recién. sí, no, no, yo pasé por la farmacia y vi un cartel, pero bueno, uno aprende a los golpes, ¿vio? Claro. La cosa es Que que, por ahí viene ahora el camino nuevo de los, no de los opioides, sino al contrario, de ahora vienen los hongos pero a full. de este mundo ha habido tantas cosas, guerras por la sal, guerra por el opio, guerra por la seda. El té, Ahora claro. estamos, bueno, si sube mi ley o baja, bueno, muchachos, qué sé yo, el hombre siempre tuvo problemas. Y guerras hubo siempre. Pregunta de un oyente, amplíe por favor el honguito ese para el sildenafil. ¿Qué? Sí, No, no, se equivocó. El honguito es una cosa, el sildenafil es otra. Eso es un producto farmacéutico. pero ¿cuál es la relación? Que lo trajiste a cola. No, Oh, no, o no, como no, un digo, ejemplo. las betas. Ah, está No, bien. no, ¿cómo se puede lograr ser millonario, Ah, ¿no? Exacto. Buscando un cierto camino. Y bueno, hoy la pastillita azul son millones y millones de dólares, como fue alguna vez la aspirina, y así vamos, claro, ya estaba por ¿no? encargar hongos. Bueno, No, no, seguro. Claro. Mira, Hugo, estoy leyendo acá noticias que salen con respecto a hongos y dice, muere en Argentina la primera víctima del hongo negro. Esto fue en el 18 de junio del año 21. Mm. Eh, lo, a ver, está hablando de que se registró la primera muerte del llamado hongo negro o mucomicosis. Sí, sí, no, Sí, no, ahí está mal llamado, sí, porque existe un hongo negro, en realidad, llamado hongo negro, sí. que se conoce con el nombre de Stachybotrys, y tiene que ver más que todo con las casas o edificios norteamericanas, y se llama la enfermedad de los edificios, porque el hongo ataca justamente la madera, Ujú. libera unas toxinas potentes Ah, mirá, y al ingresar por vía respiratoria produce enfermedades o síntomas o signos serios en el ser humano. está bien. Entonces, lo que pasa es que una cosa es ver un hongo negro y otra cosa es ver abajo de eso negro, Sí, si digamos, esto sería como una planta, las hojas y bueno, una rosa. Uno ve rosas rojas, amarillas, qué sé yo, pero la planta es verde. Entonces, hay que ver si ah, el hongo negro en su sí, raíz y en sus tallos y en sus hojas es negro. está bien, Entonces, ahí le están llamando hongo negro a algo que no es negro y que son un grupo de hongos de filamentos. Yo no puedo meterme tanto en la ciencia, está pero hay bien. dos tipos de hongos, y los vamos a clasificar groseramente. Los mohos, Sí, que ahí están, presentan filamentos, unos que tienen septos, ¿no? Que tienen como cortes transversales, y unos que son directamente como una manguera. está bien. Bien, estos hongos son de Sí, micelio, filamento continuo, no tienen septos, y los distinguimos por eso, más la fructificación que origina. Es un hongo vinculado a inmunosuficiencia, a diabéticos ah, descompensados. bien. Y Dice que es causado por la exposición al moho. claro, bueno, pacientes con cetoacidosis o diabetes descompensada, la forma rino-sinuso orbital, que es esta, puede originar la muerte del paciente en horas. claro. En el Uh, 2009 tomó relevancia este tipo de patologías sí, cuando murió la actriz Brittany Murphy, ¿viste? Una ascendente estrella de Hollywood, y no se le detectaba bien por qué había fallecido, ¿no? La cuestión, además se empezó a investigar como si hubiese sido un envenenamiento por parte de su pareja. Claro. Bueno, a los meses muere la pareja también, ¿no? Y investigaciones más profundas determinan que, bueno, había sido justamente por los hongos que estaban distribuidos o que habían invadido la vivienda que ocupaban. Por eso que yo decía, a veces más vale
guiarse por la epidemiología y no tanto por signos y síntomas. Está bien. Entonces, si el paciente dice, yo trabajé en los yerbatales o algodonales en el noreste argentino, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe Norte, y viene con ciertas patologías pulmonares, con manifestaciones cutáneas, ulcerativas de otro tipo, eso no es tuberculosis. Pero ¿qué le ponen? Dada la placa radiográfica, claro. tuberculosis. Exacto. Y quedan tuberculostáticos. Y el paciente hace un año que viene con tuberculostáticos y se termina muriendo de una enfermedad desde el noroeste argentino, la paracoccidioidomicosis. Segunda, porque digo, la primera micosis profunda descrita en el mundo fue hecha por un argentino, Alejandro Posadas, de un paciente justamente de San Luis, Mira, que fue al norte, allá tuvo manifestaciones cutáneas en el rostro, lo mandan a Buenos Aires, 10 años estuvo el pobre sobreviviendo y muere por una diseminación total en su cuerpo. Y ese honguito se llama Coccidioides inmitis. Coccidioides porque como lo veían redondo, pensaban que era un parásito, que en realidad los hongos son parásitos como los virus, las bacterias. claro. Bicho que ataca y te consume es un parásito. Los políticos, digo, no nada que ver los políticos, digo, me desvié del tema. Se lo suele llamar parásito. ¿Viste qué parecido Qué que es a bárbaro. Robert De Niro? Sí, eso te iba a decir. Igual a Robert De Niro. Sí, si quieren, bueno, voy a firmar autógrafo. Pero por favor. Más vale. Hugo, es decir, que El problema es que Sí. la micología, sí, ¿dónde se aplica, digamos? Es decir, ¿en qué ciencia bueno, se la aplica? Claro. micología, bueno, por eso la micología hoy es considerada una ciencia independiente por todo lo que tiene para hacer. Desde producción, desde la corrosión, desde las enfermedades, etcétera, etcétera, no se termina más. El problema, digamos, en particular, es que hay desconocimiento de la gente y hongos hay en todos lados. Lo que pasa es que hay que definir si son alergógenos, si son patógenos potenciales, son oportunistas que aprovechan la oportunidad que el paciente es un inmunocomprometido. Ah, y hongos vivos también, hongos pícaros. Sí, lo bueno, Qué bárbaro, los ¿no, hay. Daniel? Si tal cual. googlean pueden encontrar, por ejemplo, el Phallus impudicus y uno lo observa y No, dice, ajá, ¿qué será esto? Claro. Ya con el nombre Bueno, no lo quiero conocer. bueno, Claro. Y los champiñones, porque en el mundo de los hongos uno piensa en los champiñones, ¿no? bueno, los champiñones, todo, bueno, yo tenía un gran amigo, un ingeniero agrónomo en La Plata, que él iba al parque Pereira y juntaba hongo y lo metía en una bolsa y repartía a los vecinos. Y claro, ha intoxicado unos cuantos, no han muerto, pero intoxicados. No. Pero yo un día voy a casa de otro ingeniero, Sí. estamos haciendo unas invenciones científicas ahí, y había unos hongos preciosos, claro, yo me dedico a los hongos, pero de esos no entiendo una papa yo. Mis hongos son microscópicos, Ah, estos son macroscópicos. Pero bueno, y si yo lo pruebo así, digo, está bueno, ¿eh? Y me invita con un café y me empiezo a sentir mal. Problema. Entonces yo salía afuera, me hacía que iba a tomar aire, pero no estaba bien. Y digo, mira, me tengo que ir. Y era por esos síntomas que tenía. De City Bell a La Plata hay 20 y pico kilómetros. Tenía que parar el auto y tenía vómito en chorro, como un angelito, ¿viste? No, Sí. no me digas. Como si fuera una fuente. Calle Avenida 7, que es la Inmortal de La Plata. un parado. querubín. Llegué, viste, hipoxia, gastralgia. Entonces le llamo, che, consumí tal cosa. Y te comiste una lepiota, dice, Morgani. Bueno, dice, no te vas a morir, pero llamó a un médico. Me dio un aliciente bárbaro. Bueno, pero mi mujer es farmacéutico, me dio un carbón, qué sé yo, activado, no sé qué más, esa fe. Pero resulta que pese a que dice que no, dice, porque si vos lo hervís, pierde la toxicidad, la toxina se desnaturaliza. No, él había vuelto a consumir el hongo cocinado y todo, y también tuvo problemas. Por eso hay que tener muchísimo cuidado entonces. Es que no es solamente ver la forma, el color y el tamaño, sino que microscópicamente hay que analizar el tipo de esporita que produce el hongo, etcétera, etcétera, el olor.
Entonces, el consejo es no salgan al bosque Si no saben, a quédense en el cosechar. monte. Hay 4 o 5 hongos típicos, el que está debajo de los pinos, el que crece sobre los vegetales. Hay muchos, algunos son una piedra, pero algunos crecen sobre álamos, eucaliptus, que son las gírgolas famosas. Ajá, está bien. Pero no, Costosas, pero Pero hay caras. 3 o 4 que yo conozco. Está el hongo pollo, que es un pollo. Debe pesar 4 o 5 kilos cuando invade el vegetal y crece en forma abundante. Y ese uno lo fetea, porque este ingeniero lo hacía, lo feteaba tipo milanesa, vuelta y vuelta, y le daba de comer a gente que decía que era pollo. Y no, por eso se llama hongo pollo. claro, Claro. pero es decir, que si no sabe de hongos, No, vaya quédate. al súper, digamos, Sí, directamente. sí, es más fácil. Y eso, Más ahí fácil. salió la famosa frase. Sí, Me daba, ¿cómo es? Hongo por pollo. claro. Me ha dado de comer hongo por pollo, tal Exacto. cual. Bueno, uy, escúchame, ¿cuándo te fuiste? ¿Hasta qué año viviste acá? Acá, ya ni me acuerdo, 73, por ahí. Porque recién vino sorprendido, Hugo dice que se vino caminando y se vino sorprendido de las semejantes Claro, casas y mansiones mansiones que hay, dice. versus, claro, digo yo, esto qué será de los muchachos que andan con la droga, políticos. Y bueno, y unos caserones antiguos de ladrillos bien ensamblados que ya no se observa ese tipo de albañiles. No era para cualquiera ese tipo de grandes casas. Bueno, eso Después es lo que anduve, tienen la zona estación, ¿no? Esas casas añosas con estilo claro, europeo, muy claro. bonitas. Y después anduve por la peatonal, esquivando, porque qué manera ver palomas en esta ciudad. Ah, ibas a contar algo de las palomas. Y, y las palomas en sus deyecciones, más allá que uno las esquive, cuando quedan acantonadas en ambientes húmedos, no soleados, ahí crece una levadura capsulada, Ujú. que no es emparentada con la levadura del pan. Podría haberlo sido porque es una levadura. Pero esta levadura, no sé si ustedes tienen concepto de una levadura, Sí. es un bichito redondito, ovoide, con un brote en general, o más, que mide 5 a 10 micras. Eso significa que si 1 milímetro son 1000 micras, esto mide 5, o sea que no se ve a simple vista. Claro. O sea, es 1000 veces más chiquitita, o 500 veces, o 600 veces más chiquitita que 1 milímetro. Entonces, solamente se ve a microscopio. Y esta es una levadurita que tiene una cápsula hermosa. Y ahí vive. Y bueno, uno puede aspirar, porque eso volatiliza y hace, por ejemplo, un cuadro respiratorio, una neumonía. Mm. Puede diseminar y tiene predilección por el sistema nervioso, las meninges. O sea, el síndrome meningio existe, se manifiesta en piel, con úlceras, como gelatinosas, porque esa capsulita le da esa característica. Claro. Eh, Qué tema ese, ¿eh? Tiene que ver mucho también hoy con los inmunodeprimidos, ya sea por linfomas, cáncer, tratamientos médicos, como los corticoides, y fundamentalmente el HIV positivo-SIDA. Ujú. Hay un gran porcentaje de esos pacientes que respiran este honguito, y fíjense, en donde yo trabajaba, arriba de la sala de infecciosas, vivían las palomas. Venís, venís chocho con HIV-Sida, pero sin el hongo, claro, Claro. pero si dormís y las ventanas están vinculadas al techo donde las palomas hacen sus deyecciones, ¿qué crees que puede aspirar? Viene chocho por una cosa y se va con un hongo No. metido. Hugo, y vos Sí, sabés que las palomas, Alfredo, lo sabemos muy bien, acá en Villa Mercedes hay graves problemas entonces, porque no están declaradas como plaga. Es decir, esa es una plaga. ¿cómo haces para sacarlas de Y ese lugar, digamos, lo porque no que, vengan más? Aparte, cuando se acerencian a un lugar, chao, no se van. lo Es que es muy lo que complicado. es la cotorrita o el lorito nuestro, el verde, ahora La cata. los quieren matar, los españoles los quieren matar. Algunos la llevó, la liberó, no la pueden parar. Es increíble. Toda la costa atlántica, hay nidos que son mansiones, porque qué manera de haber loros y palomas. La Plata ha terminado poniendo defensas, Sí. o sea, redes, en casas de gobierno,
en los ministerios, en el museo, porque es imposible la cantidad de palomas y sus deyecciones que ensucian, y es un riesgo en potencia, digamos, un riesgo biológico Muy para bueno. el ser humano o animal. Muy bien. ¿Qué animal? El gato. Por vivo, por cazar pajarito el gato, se liga una criptococosis. Y criptococosis viene porque el honguito está dentro de una cápsula. Claro. Y ahí su... Cripto, Qué encriptado. Está bueno eso. Yo no sabía. El problema es, bueno... Es como un gas, o sea, es como si fuera un gas ese que se libera. No, cuando hay viento y se seca el material orgánico, porque tiene nutrientes que favorecen el crecimiento del hongo, se volatiliza, como no hay vientito en esta provincia, no hay viento acá. Ah, ¿no? No, El muy problema raro. acá es la humedad. Acá mata la humedad. Así lo decía Sí. Alberto Olmedo. Claro, habría que tomar los recaudos que hacer con las excretas de paloma y erradicarlas. En La Plata además han conseguido los aguiluchos, los águilas. Bueno, acá eso se apeló a algo parecido con el láser, ¿te acordás? Sí, sí. Para los tordos. Los tordos, las Claro. tijeretas, Sí, bueno, sí. porque eran invasiones en Sí, algunas plazas, sobre todo en la Pedernera. Y hasta se pensó ¿te acordás que en su momento se habló de traer algún ave de rapiña que disuadiera la presencia de estas aves claro. en las plazas? Pero bueno. No sabés, Rigo, para los gatos en La Plata. Los águilas allá y los gatos, ¿sabés cómo les pasan a los gatos? Rasante. Sí, son. Porque... No, acá querían traer algo más común, como caranchos, algo así. De hecho, en la Plaza de la Finur, hasta hace poco, 2 caranchos se instalaban siempre en la misma palmera y a una hora exacta. Exacto. Y ahí, chao, no quedaba nada. Pegaban un par de graznidos y chao, No, tordos. mira, en las antenas así de televisión y esas cosas, los águilas allá arriba, pero semejantes águilas, más los aguiluchos, más los chiquititos. Pero bueno, se han erradicado un poco de los edificios públicos las palomas. Claro. Perfecto. Y Bueno. después nos han invadido los estorninos también, que es un pájaro negro parecido al tordo, que tiene defeca un jugo que la pintura de los autos tiembla. Una porquería. Debe ser buen líquido de freno, entonces. Claro, bueno, erradicar las palomas es un problema, erradicar el hongo es otro. El hongo por ahí es más fácil. Lo más sencillo, lo más económico, lavandina. Está bien. Lavandina 1%, fumigás primero, le hagas una limpiada con una escoba, volvés a fumigar de nuevo con lavandina al 1%, que no es nada, 2% si quieres. Y 10, 15 minutos, chao, y ya está. Fueron bacterias, fueron los hongos, fueron otros, bueno, hasta el bacilo de la tuberculosis. Mira vos. Qué interesante. Señor, gracias por venir, ¿eh? Gracias por esta charlita. Pero yo vine porque me dijeron, mira, si pasás por la red, sí. Hay mate, factura, dulce de leche. Ahora le vamos a dar un mate. Lo otro... Mira, el mate se me cayó. Pero la hierba es nueva. Es secada al sol. Sí. No, la hierba es nueva. Ustedes saben que mi mujer cuando va a La Plata ya a hacérsela, va a un negocio y dice, ¿tiene hierba? Y dice, ¿cómo? Dice, hierba. No tengo, dice. Dice, pero ahí tiene, dice, mire las marcas. Ah, hierba, dice usted. Bueno, mi mujer es colla, ¿qué quiere? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos.